Bueno, empezaremos ahora con el tema de gradiente y derivada direccional. Definimos el gradiente como un operador. Suponga que f es una función de dos variables, x y y, cuyas derivadas parciales, f de x y f de y, existen. Entonces el gradiente se define como, observe que el gradiente es un vector de la forma, utilizaremos el símbolo nabla, es como un triángulo al revés, es algo así como un arpa. Nabla de f es igual a la derivada parcial de la función en x por el vector unitario y, más la derivada parcial de f con respecto a y por el vector unitario j. Recordemos que, y en segunda instancia, suponga que f es una función de tres variables cuyas derivadas parciales fx, fy y fz existen. Entonces, el gradiente f, o el gradiente de f, se define de la misma manera, solo que ahora agregamos la derivada parcial de f con respecto a z y el vector unitario k. Bien, ¿para qué nos va a servir? Bien, ahora definamos la derivada direccional. Esta definición es bastante general. Recordemos que la derivada se define a partir de un límite. Aquí lo vamos a determinar a partir de un producto punto. Sea z una función fx, es una función diferenciable en x y y. Y sea u un vector de esta forma. Y coseno de teta i más seno de teta j. Un vector unitario. Entonces, la derivada direccional, diremos la derivada direccional de f de x es igual al producto escalar o producto punto de la función de dos variables, del gradiente de la función de dos variables f de xy en la dirección de ese vector unitario u. Obsérvese y se hace énfasis que el vector debe de ser de forma unitaria. El valor de teta podría no estar dado, se nos podría haber dado directamente el vector u. Entonces todo depende del ejercicio que se esté tratando. Veamos un primer ejemplo. Determine la derivada de la función, la derivada direccional o la derivada de la función f de xy en el punto, se nos da un punto en específico y se nos da una dirección, la dirección del ángulo pi cuartos. Entonces para esto ocupamos encontrar primero el operador nabla de f. Entonces sería, encontrémoslo, sería nabla de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x y más la derivada parcial de f con respecto a y j. Vamos a hacer un acercamiento. La derivada parcial de f con respecto a x, aquí tenemos la función, sería, veamos, 4 más y al cuadrado, derivando aquí con respecto a x, menos 0. Y más, ahora con respecto a y, aquí es 0, más 2xy menos 5. En este punto lo que hemos encontrado es el gradiente de la función f. ¿Sí? Es un vector en términos de las variables x y y. Entonces podemos encontrar el gradiente, vamos a evaluarlo de esta manera, el gradiente de f aquí, evaluado en el punto 3, menos 1. Entonces solo es de evaluar, lo que vamos a obtener es un vector. Entonces sería 4 más y cuadrado sería menos 1 al cuadrado y más 2 por 3 por menos 1 menos 5. J. Vamos a usar la calculadora. Entonces, bien, el primero está fácil porque 4, aquí nos va a quedar 4 más 1. Esto nos quedaría 5i. 5i. Y el segundo sería, veamos, 2 por 3 es menos 6. Por menos 1 es menos 6. Menos 5, menos negativo 11.
Tenemos aquí negativo 11J y ya tenemos el operador Nabla, el gradiente de f en el punto 3, menos 1, obtenemos este vector. Bien, ahora vamos a ver con respecto a la dirección que se nos propone. En la dirección de pi cuartos. Entonces este ángulo va a estar, vamos a encontrar primero el vector director. Sería u igual al coseno de teta i más el seno de teta j. Y en este caso se nos ha dado el valor de teta. Entonces solo sustituimos el coseno de teta, coseno de pi cuartos, y más el seno de pi cuartos. Y veamos esto en el triángulo, en el círculo unitario. Bueno, lo podemos hacer con la calculadora. El coseno de pi cuartos creo que es raíz de 2 sobre 2. Sí, es el ángulo donde ambos son iguales. Entonces nos queda raíz de 2 sobre 2 tanto para el seno y para el coseno. Entonces nos queda que u es igual a raíz de 2 sobre 2 i más raíz de 2 sobre 2j. No, bueno, cabe destacar de que este vector es unitario. Usted lo puede comprobar, puede encontrar su magnitud y sería 1, es 1. Pero recordemos también que estos valores surgen del círculo unitario, así que creo que estaría de más comprobar esto. U es de magnitud 1. Entonces, con esto podemos encontrar la derivada direccional de la función f en el punto 3, menos 1 en dirección de pi cuartos. Entonces, con esto lo vamos a denotar de esta manera. La derivada de la función en dirección de u de f es igual al producto escalar entre el gradiente, que es menos 5,11 escalar. Vamos a poner bien ese puntito. Este de aquí. Bien, entonces aquí lo que nos queda es un producto escalar que aprendimos en nuestra clase de álgebra lineal. Vamos a desarrollarlo. O producto punto se le llama. Es un número. Lo que nosotros vamos a encontrar ahorita es un número y es el valor de la derivada en la dirección del vector u que encontramos. Bueno, entonces aquí nos da 5 raíz de 2 sobre 2 multiplicando las componentes en i menos 11 raíz de 2 sobre 2. Bueno, esto ya lo podemos restar. Sería 5 menos 11. Nos da negativo 6 sobre 2 raíz de 2. Y 6 sobre 2 es negativo 3. Entonces hemos encontrado el valor de la derivada direccional para la función f de x en dirección de pi cuartos. Negativo 3 raíz de 2. Bien, ahora en este segundo ejercicio encontraremos, determina la derivada de la función w en términos de x, y, z igual a 3e a la x coseno de y, z en el punto 0 pi medios 1, en la dirección de este vector. Vector u ya determinado, ya dado. Bien, entonces primero vamos a establecer el gradiente de w. Sería entonces el gradiente de w va a ser igual a la derivada parcial de w con respecto a x y más la derivada parcial de w con respecto a y j más la derivada parcial de w con respecto a z k. Entonces encontremos estas tres derivadas parciales. Esto va a ser igual. La derivada parcial de w con respecto a x pues es la misma porque coseno de y z es constante, 3 es constante, solo derivamos e a la x. Sería entonces 3 e a la x coseno de y z más la derivada parcial de w con respecto a y. Bien, entonces este es constante, 3e a la x. Derivamos el coseno, esto sería menos seno de x, y z, perdón. Y derivamos el argumento con respecto. Entonces la derivada parcial del argumento de este coseno con respecto a y sería z por z. J.
más la derivada parcial de W con respecto a Z sería 3 e a la X, derivamos el coseno, sería otra vez menos seno de Y es Z, por la derivada del argumento con respecto a Z, esto sería Y. Entonces, bien, vamos a simplificar esto de nuevo. Aquí pues nos queda negativo, aquí nos queda negativo, menos, podemos también quitar este paréntesis, la Z la voy a colocar al inicio. Bien, entonces hemos simplificado la expresión. Ahora vamos a encontrar, vamos a determinar nuestro vector unitario. El vector que se nos ha dado es 2 más J menos K. Vamos a hacerlo aquí abajo. 2i más J menos K. Bien. El vector U igual a 2i más J menos K no es un vector unitario, por lo que habría que encontrar su magnitud y determinar el vector unitario en dirección de U. Entonces, recordemos en el curso de álgebra lineal o vectores y matrices que el vector unitario de un vector dado es U entre su magnitud. Y la magnitud de U es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Sería entonces 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto simplificado nos da 4 más 5 nos da raíz de 6, que es la magnitud del vector U. Entonces el vector unitario sería 2 entre raíz de 6 y más 1 entre raíz de 6 J menos 1 entre raíz de 6 K. Y listo, este es con el vector que vamos a trabajar. Puesto que la definición de derivada direccional nos dice que debe ser en dirección del vector unitario U. En este caso, como U no es unitario, bueno, encontramos su vector, el vector unitario, en la dirección del mismo. Entonces, hoy sí vamos a encontrar la derivada direccional. Bien, solo nos falta un detalle y creo que aquí me adelanté. Voy a volver al gradiente. Puesto que vamos a hacer de un solo el gradiente en el valor del punto dado. Entonces, el punto que nos dieron es 0, pi medios y 1. Entonces, vamos a evaluarlo, encontrar el gradiente de W en el punto acá. 0, pi medios, 1. Bien, vamos a ver si lo podemos hacer de la forma más simple. El e a la x nos va a quedar 1, porque siempre va a ser e a la 0. Entonces será 3e a la 0. Bien, aquí en este caso tenemos el coseno de pi medios por 1. Entonces nos quedaría el coseno de pi medios que vale y y 1 que vale z. Sería entonces coseno de pi medios por 1 es pi medios. Y menos 3e a la 0. El valor de z aquí es 1. Seno de pi medios por 1, que es pi medios. J menos 3e a la 0. Y, en este caso, y es pi medios por el seno otra vez de pi medios. Listo. Bien, e a la 0 es 1. Entonces aquí nos quedaría igual a 3 por 1 y el coseno de pi medios es 0. El coseno de pi medios, verifiquemos en la calculadora, es 0 y el seno de pi medios es positivo 1. Entonces con estos valores vamos a trabajar. Entonces sería 1 coseno de pi medios es 0. Bueno, en todo caso se nos elimina todo este término. Ya sabemos que se nos elimina. Que sería 0i menos 3 por 1, por 1, por 1, por 1, por el seno de pi medios, que es 1, j, menos 3 por pi medios, por 1, por k. Entonces el vector va a ser el gradiente evaluado en 0, pi medios 1, es igual a 0i menos 3j menos 3 pi medios. Y listo, ya tengo mi gradiente. Ahora vamos a encontrar la derivada direccional. La derivada en dirección del vector U de la función W.
es igual al producto escalar de 0 y menos 3j menos 3 pi medios k, producto escalar 2 sobre raíz de 6 y más 1 sobre raíz de 6 j menos 1 sobre raíz de 6k. Listo, encontramos este producto escalar. Esto nos va a quedar 0. 0 por 2 raíz de 6 es 0. Menos 3 por 1 entre raíz de 6 menos 3 pi medios. Bueno, sería ley de signos, ¿de acuerdo? Aquí creo que tengo un error. Este es negativo y el pi medio es negativo. Vamos a verificarlo. Sí, era negativo. Por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces aquí nos queda más 3 pi medios sobre raíz de 6. Y listo. Esto pues hay que simplificarlo un poco. Podemos factorizar el 3 sobre raíz de 6. Nos quedaría 3 sobre raíz de 6 por menos 1 más pi medios. Y este sería el valor exacto de la derivada direccional de la función W en dirección del vector U.